Bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos a una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Vivo. El conocimiento para los escogidos de Dios. El conocimiento para aquellos que desde antes de la fundación del mundo habían sido predestinados para conocer las cosas espirituales. O sea, el Evangelio del Dios vivo. El Evangelio del Dios vivo es la interpretación correcta del mismo Evangelio que predicó Jesús de Nazaret. El entendimiento era el que faltaba, el entendimiento era el que no estaba. Las palabras son las mismas, las palabras estaban correctamente. Lo que no estaba bien era el entendimiento de aquellos que leían, de aquellos que oían la predicación aún de Jesús de Nazaret. Ese fue el gran problema del pueblo judío. Volvemos a repetir, esa ignorancia que reinaba, que estaba en la mente del pueblo judío, fue la que provocó que no le entendieran y le mataran. Como no tenían el mismo espíritu, o sea, la misma enseñanza, la misma doctrina, el mismo evangelio, entonces los judíos nunca podían entender las cosas que Jesús decía y por lo tanto Jesús era contraria a la religión, a la doctrina judía. Hoy en día el tiempo se ha cumplido. O sea, Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. O Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, tres misterios que no se entendían, que no se conocían. Porque si se hubieran conocido, entonces la religión estuviera, aunque sea en parte, en algo acertado de las palabras de Jesús. Pero no entendieron qué era el camino, qué era la verdad, ni qué era la vida. Porque para que se pudiera entender eso correctamente, tenía que transcurrir la historia. Así pues, después de la muerte de Jesús de Nazaret, Pablo predica a los gentiles. Después de Pablo viene José Luis de Jesús para anunciar la gracia. La gracia la predicó Pablo sin entendimiento. O sea, ni el pueblo judío entendió, ni el pueblo gentil. Con la gracia predicada por José Luis de Jesús, ya se comenzaron a ver algunas cosas de lo que era el entendimiento del Espíritu. Pero luego venía la transformación. Y después de la transformación viene el ministerio o la predicación del Dios vivo, que son las palabras que hoy estamos aprendiendo, estamos conociendo y disfrutando de la herencia para los escogidos. Por eso es que en esta oportunidad nosotros vamos a tener una predicación con el entendimiento de las cosas que Jesús de Nazaret dijo, porque nada de lo que Jesús dijo era material. Hoy la enseñanza que tenemos para esta oportunidad es la niñez. La niñez no hace falta que se le enseñe a alguien conforme el conocimiento humano o conforme al conocimiento carnal. Todos saben cómo nace un niño. Todos saben cómo comienza a crecer, a andar, a hablar, a crecer y a entender. Pero Jesús de Nazaret hablaba de una niñez. Y esa niñez era a través del conocimiento. Todo lo que Jesús de Nazaret predicó era en base a un conocimiento, a una enseñanza espiritual. Nada era material. Entonces, nosotros vamos a conocer ahora qué es la niñez de la que Jesús de Nazaret habló. O sea, por eso es que esta predicación, obviamente, nos va a ir enseñando, nos va a ir dando a conocer las cosas de una forma correcta para que usted y yo nos vayamos convenciendo nosotros mismos
que esto que se está hablando es lo único que es la verdad de Dios, que es la única enseñanza espiritual que le da los beneficios de la herencia. Bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar en materia, vamos a entrar en conocimiento. Y la palabra niñez. ¿Qué es un niño? Todo es en el conocimiento y con el entendimiento. Cuando hablamos de un niño, estamos hablando de un nacimiento, pero no el nacimiento humano, carnal, no. El nacimiento del que Jesús de Nazaret habló. Aquel nacimiento que le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. A lo cual Nicodemo dijo, ¿puede un hombre viejo entrar al vientre de la madre y volver a nacer? Quiere decir que él lo estaba entendiendo todo conforme a lo que veía. Pero ciertamente de las cosas que no se ven, fueron hechas las que se ven. O sea que las que se ven era para tener una figura, para ahora nosotros tener un entendimiento correcto con el ejemplo de lo que se veía. Entonces Jesús de Nazaret hace mucho énfasis en esto de la niñez y lo hace con ejemplos, lo hace con figura. Para eso vamos a ir rápidamente entonces al libro histórico de Mateo, en el capítulo 19, versos del 13 al 15. Mateo 19, del 13 al 15 dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Verso 14. Pero Jesús dijo, aquí está lo importante, lo que Jesús dice. Entonces Jesús dijo, versículo 14, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Lo importante que nosotros vamos a conocer hoy es el verso 14, donde dice Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De los niños era el reino de los cielos. Porque reino significa dominio, dominar, o sea, ejercer poder sobre algo. Eso es reino. Entonces quiere decir que usted en el conocimiento del Evangelio de Jesús de Nazaret, conforme al entendimiento espiritual, reinar es usted conocer la verdadera enseñanza de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque reinar es cuando usted toma dominio sobre algo. Usted reina sobre lo que conoce. Por eso es de que los reyes ciertamente fueron denominados así por su conocimiento. Pero no vamos a entrar en materia de los reyes. ¿Por qué? Porque la gente confiaba en el gobierno de un rey por razón de que el primero, conforme a la voluntad de Dios, fue el rey David. No que él hiciera las cosas perfectamente, no, la gente respetaba ese reinado porque él fue puesto por Dios. Entonces no importa que David se equivocara en muchas cosas, pero como había sido puesto por Dios, el pueblo lo aceptaba y así le rendía verdadera honra al rey, que en este caso era David. Entonces, porque es un ejemplo material, un ejemplo físico de lo que ahora nosotros estamos viendo con el entendimiento. Entonces, por eso dice que Él es el Rey de Reyes. ¿Por qué? Porque el que conoce la doctrina del Rey va a reinar sobre lo que conoce. El que conoce la doctrina de Dios es un Dios y va a reinar. Entonces aquí dicen que dejen que los niños lleguen a Él, porque de los tales es el reino de los cielos. O sea, el conocimiento de lo que son los cielos, el conocimiento de los lugares celestiales, lo que nosotros aquí ya conocemos. Voy a hacer notar algo muy, pero muy importante. Es bien difícil creer que estas palabras que están saliendo
hoy de este lugar sea la verdad para tanta gente contaminada de la religión. ¿Por qué? Porque la religión reinó sobre todas las mentes con ignorancia. Entonces, todo religioso, usted le habla de estas palabras y dice que no es así. Mayormente los que tienen beneficio de esa doctrina, un beneficio material, un beneficio económico. Entonces, ciertamente a raíz de que usted va oyendo las enseñanzas de este ministerio, entonces usted va entrando en convicción, usted se va convenciendo de que las cosas son como están escritas con el entendimiento que se le está dando. Entonces, note entonces que dice que de los niños era el reino de los cielos. Entonces, pero de los niños espiritualmente, porque usted comienza igual que en el nacimiento de un niño físico. Igual es el nacimiento de las cosas del Espíritu. Por eso le dijo a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Cuando alguien nace del Espíritu, tiene que ser como niño. ¿Cómo es un niño? Que no conoce nada. Ignorar todo lo que tiene en su cabeza para poder meter cosas nuevas. Lo que dice allá en Corintios. Todas las cosas son hechas nuevas para los que están en Cristo. Entonces, quiere decir de que usted tiene que ignorar, que obviar todo lo que aprendió, porque lo que aprendió no sirve y tiene que comenzar de cero, de nuevo, como un niño. Vamos a leer entonces los versos que continúan. Mateo 18 del 1 al 3. Dice así: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es exactamente lo que yo le estoy diciendo. Tiene que tener un comportamiento de niño en el conocimiento, porque usted está naciendo de nuevo. Entonces, si usted nace de nuevo, todas las cosas tienen que ser nuevas. Pero mucha gente, gente que ha oído esta doctrina, lo primero que dice es lo mismo que decían los judíos: estos blasfeman. Esto no es así. Entonces, por eso es de que ahora estamos viendo claro lo que forma la doctrina del Espíritu, la doctrina, la enseñanza, la sabiduría del Dios vivo, que es una doctrina nueva para la mente de aquel que nunca la ha oído. Entonces, los que estuvimos en la gracia teníamos un beneficio pequeño, porque José Luis de Jesús dijo bien claro que él predicaba la gracia, oiga bien lo que le voy a decir, llamando las cosas que no son como si fuesen. Quiere decir que no eran. Por eso él decía: diga, somos ricos. Y todos repetíamos: somos ricos, aunque no tenga ni un centavo entre la bolsa. ¿Por qué? Porque no había llegado el verdadero entendimiento, la verdadera sabiduría. Él dijo: yo les doy esto en blanco y negro, pero después viene otro con el que van a ver las cosas a todo color. Entonces, con esa autoridad, aún del respaldo de lo que habló José Luis de Jesús, es que nosotros ahora podemos asegurar que esta es la verdad de Dios. Y aquí lo que yo le estoy leyendo es lo que dijo Jesús. ¿Cómo tiene que comenzar usted en el reino del Espíritu, en el reino de los cielos, que es el reino de Dios? Hace 8 días hablábamos que esta es la doctrina del reino de Dios. Y es una sabiduría espiritual, un conocimiento nuevo, lo que los príncipes de aquel siglo no tuvieron. Porque si lo hubieran tenido, nunca hubieran crucificado al Cristo de gloria, Jesús de Nazaret. Entonces vamos a continuar rápidamente para aprovechar así el tiempo. Vamos a ir a Lucas 1:76 al 80. Lucas
1:76. Dice así: y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Quiere decir que Jesús también participó de la niñez espiritual. ¿Por qué? Porque él, cuando nació, ciertamente no conocía esto. Se lo fue enseñando Dios a través de los años, a través del conocimiento que él tenía de las cosas del Espíritu, para que cuando él tuviera 30 años, y comienza su ministerio, ya lo comienza con la sabiduría que Dios había puesto en su cabeza. Al principio nadie sabía que él era el Mesías. Nadie sabía que él era el Cristo. Entonces le dicen: si eres el Cristo, muéstralo abiertamente. ¿Cuántas veces les he dicho?, dijo él. Juan el Bautista manda a sus discípulos a preguntar: pregúntenle si este es el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. Porque ellos se dieron cuenta que él era el Cristo cuando comienzan las primeras palabras de lo que era su ministerio. Pero él, antes de joven, ya tenía el conocimiento que Dios le venía dando de las cosas espirituales. Hasta que él tenía todo bien claro, comienza su ministerio. Vamos a seguir leyendo entonces y vamos a repetir los versos que hemos leído. 76. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Oiga bien, 78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. 79. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Él decía: yo soy el camino. O sea que las palabras de Jesús de Nazaret abrieron el camino para la salvación, abrieron el camino para el reino de paz. ¿Qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo. Entonces, lo que estamos aprendiendo ahora nosotros es que Jesús fue niño en el conocimiento. Claro, niño en la carne lo fue, porque vamos a leer en Gálatas unos versículos que no están apuntados, pero los vamos a leer, porque dice él: nacido de mujer y nacido bajo la ley, pero esa era su carne. Ahora, nacido de Dios por medio del Espíritu, era su conocimiento, su entendimiento, la doctrina que él habló, pero que no le entendieron, pero la habló. Entonces dice así: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. ¿En qué crecía y se fortalecía? En conocimiento, eso quiere decir espíritu. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Fue lo que les dije anteriormente. O sea, estas palabras ahora tienen un claro entendimiento. Jesús no nació sabiendo. Jesús, a raíz de que leía las Escrituras, le iba dando Dios un entendimiento correcto, que era el conocimiento del Espíritu. Por eso él crecía en espíritu. Ahora bien, nosotros comenzamos a leer las cosas que él habló ya cuando se manifestó a Israel, ya cuando él dijo: yo soy quien soy el que soy. Él y yo uno somos, mi Padre. Yo nada hablo por mi cuenta, por mi propia cuenta, hablo todo lo que oigo del Padre. Entonces Jesús de Nazaret hablaba una doctrina correcta, lo que no había era entendimiento.
que hoy en esta enseñanza usted está viendo cómo fue que Jesús de Nazaret tuvo que pasar por la niñez. Y todos pasamos ahora por esa niñez para poder heredar el reino de Dios. Vamos a ir rápidamente a Gálatas para que no nos agarre el tiempo y así poder leer esto. Gálatas 4:1. Pero también digo, aquí habla Pablo, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, oiga bien, el heredero es niño, está en ese crecimiento, en ese aprendizaje, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Quiere decir que él ya, por designación de Dios, porque él lo designó hijo, entonces es niño porque va creciendo, pero se comporta igual que un esclavo, sin derechos, sin poder heredar. Entonces usted va a comenzar a heredar la herencia de Dios cuando ya su conocimiento tenga ya la convicción de que usted es un hijo de Dios. Porque usted puede repetir, porque aquí se le ha dicho como se repetía con José Luis de Jesús, pero no, usted tiene que tener el complemento de la fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted tiene que estar convencido que lo que no se ve es la doctrina del Espíritu y esos son los beneficios de Dios. Ahora, usted la está conociendo, usted la está entendiendo y usted la está creyendo. Pero esto lleva un proceso. Por eso estamos hablando de la niñez. Les voy a leer rápidamente lo que les dije para que no quedemos en esa incógnita. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea que Él, ¿cómo envió a su Hijo? Nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que fuera siervo de la circuncisión. Pero Él no pertenecía ahí cuando el conocimiento llegó a su mente. Entonces ya se comenzó a ver Él como hijo de Dios. Entonces ya comenzó a predicarle lo que le predicó a los judíos. Si ustedes también son hijos, si llamó hijos a aquellos a quienes vino la palabra. Entonces yo soy el primogénito, el primero entre muchos. Van a venir más los que entiendan conforme mi evangelio. O sea, ¿a qué vino Él? A salvación. Él se salvó primero por el conocimiento que Dios fue poniendo cuando Él iba creciendo. Entonces este es el beneficio que nosotros tenemos de Dios, el conocimiento de las cosas espirituales. ¿Pero qué? Hay que nacer de nuevo, dijo Jesús. Entonces usted ya nació, usted está en un crecimiento, si usted está oyendo estas palabras, o si usted tiene seguimiento de estas enseñanzas. Note que las enseñanzas que se han ido enseñando, valga la redundancia, las están viendo ahora muchas personas. Porque en el tiempo cuando se dieron, tenían 20, 30 vistas. Ahora tienen 50. Quiere decir que 30 personas más las vieron, no en el tiempo que se predicaron, sino que la misma duda, la misma curiosidad, el mismo don de Dios que ha puesto en ellos para que tengan esa necesidad de irse alimentando, porque el Espíritu se alimenta de la palabra, del pan de vida. Entonces ya quedamos claro que el niño, aunque es heredero, por ser niño, es igual a un esclavo. Vamos a leer el 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Quiere decir que él ya está designado por Dios, que es un heredero, pero comienza a heredar hasta que su mente tiene el claro convencimiento de la doctrina. O sea que aquí a Dios no se le puede colar ninguno, ni uno. Bueno, vamos a continuar y vamos a terminar entonces con Hebreos 5:11.
Vamos a leer esto ya con un claro entendimiento de lo que Pablo decía. Pablo lo escribió, pero en realidad en el Evangelio o en el tiempo que Pablo predicó el Evangelio de la gracia, no había ni siquiera uno que pudiera tener el beneficio de esta enseñanza, de esta doctrina. Porque Pablo ciertamente no tenía el conocimiento completo como usted lo está escuchando ahora. Entonces Pablo les decía, porque él también llamaba las cosas que no son como si fuesen. Y Pablo dice así, Hebreos 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Aquí vuelve a aparecer la palabra niño. O sea, tiene una niñez, porque debiendo ser ya maestros, debiendo ya enseñar, por lo que Pablo les venía diciendo, a ellos los contaminaba de nuevo la religión. Porque ese es el problema, que hay gente que quiere estar aquí y quiere estar allá al mismo tiempo. No se puede. Por eso tiene que nacer de nuevo y ser como niño. Ese es el beneficio. ¿Por qué? Porque si no, aquí se cumple lo que es la parábola de la semilla, que dice que una cayó entre espinos, otra cayó en el río, se la llevó el río, pero dice que una cayó en buena tierra y esa dio fruto. Y dio fruto al 100 por 1. Esa es la parábola que enseña Jesús. Ya vamos a hablar de esa parábola más adelante. Pero ahora estamos viendo que la niñez tiene que ser de la forma correcta. Aprender como niño. De nuevo, Jesús lo dijo allá en el ejemplo que pusimos al comienzo de esta predicación. Entonces dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. O sea, los que no se asustan con nada. ¿Por qué? Porque la religiosidad contamina. Muchos no creen la forma correcta como se maneja la doctrina espiritual. Entonces, más adelante vamos a hablar de eso. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vamos a leer parte del capítulo 6, el verso 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Entonces aquí nosotros estamos conociendo la forma correcta. ¿Por qué? Porque cuando ya nosotros conocemos el Evangelio de esta forma correcta, la verdad en el Espíritu, nos damos cuenta que hubieron rudimentos en la doctrina de Cristo, porque Él comenzó a enseñar con ejemplos, con milagros, y toda la gente hoy en día anda buscando milagros. Toda la gente en sus oraciones pide de todo, pide bicicletas, pide llantas para la bicicleta, pide un carro si ya tiene bicicleta, pide moto y si tiene moto quiere un carro, y así se van en ese juguetito de la oración. Pues no es oración, es pedidera. Pero hay una enseñanza que dijo Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Eso es algo bien importante, ya la vamos a tener en unos próximos días. Así pues, hemos llegado a la conclusión de que para nosotros entender esto lo más pronto posible, tenemos que ser como niños. Y hay más enseñanzas de una niñez, ejemplos que Jesús puso, pero no da tiempo por razón de los minutos que usamos para esta predicación. Así pues, esto es todo por esta oportunidad y nos vemos en una próxima. Y nos declaramos como nos declara el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendecidos con toda bendición.